Seis bancos de Wall Street recomendaron desinvertir de la Argentina. Esta fue la noticia del día, que tenemos aquí presente a la autora del tema que revolucionó y enojó al mercado, a los marules, furiosos, con el comentario de Luciana Glesser. Contanos, Luciana, ¿qué es esto? ¿Cómo que todos los bancos que decían que Milei era el mejor del mundo ahora dicen que hay que vender los bonos argentinos? ¿Qué está pasando? Una señal contundente, ¿no? Sobre todo por de quién proviene. Estábamos hablando de los 6 bancos más importantes de Wall Street. Estamos hablando de la JP Morgan, Barclays, Citi, Wells Fargo, la Morgan Stanley y el BOFA, el Banco of America, que coinciden en la exposición que tiene Argentina a los efectos, al impacto que hay global por la guerra en Medio Oriente. Pero además de los marules, se te enojaron ahí por las redes un usuario que dicen que es Milei, que es como la cuenta blue de Milei. Lo que sucedió es que la cuenta blue de Javier Milei, o los que atribuyen esa cuenta a Javier Milei, repostea. Igual es increíble, porque la cuenta blue de Milei es casi más educada que la cuenta real de Milei. Generalmente es al revés. Ahí es donde puede ser una persona gentil y amable, donde lo dejan ser una persona gentil y amable y no tiene que estar todo el tiempo facturando con la agresión. Que de alguna manera, bueno, lo que hace es darle publicidad a la nota que publicó La Política. Igual te digo algo, mucha gente me ha dicho que en la intimidad Milei es como mucho más amable que el personaje que uno ve. Bueno, claramente tiene una construcción y tiene que ver con una construcción y una comunicación estratégica, ¿no? Digo, está muy claro. En el libro de Murray y Rothbard está escrito exactamente cómo tiene que ser el personaje y él cumple con ese guión a la perfección. En definitiva, sí, bueno, causó mucho movimiento en Twitter porque parece que enoja o que duele o que lastima, que Wall Street, digo, teniendo en la Argentina una necesidad de financiamiento, de renovar los vencimientos, de estirar los plazos de la deuda. Sabemos que es el gran estrangulamiento de la economía argentina, son la muralla de vencimientos. Y de eso depende de Wall Street. Y estos bancos son de alguna manera la voz cantante de los acreedores, de los financistas. Y no están hablando ni del riesgo Cuca, no están hablando de el fantasma del kirchnerismo, ni de un condicionamiento político dado un contexto electoral, que por cierto no lo hay. Es un año, claro, porque hay elecciones. Caputo dijo ayer, o antes de ayer, en la Mediterránea, en Córdoba, bueno, el mercado preicea todavía riesgo Cuca. Y por otro lado, en algunos países, pocos, como ser el nuestro, también los precios están afectados por factores políticos. El riesgo Cuca está y sigue estando. Y uno, digamos, no puede pelearse. Y acá estos bancos no mencionan riesgo Cuca. No, y además no le dan relevancia ni siquiera al problema de la gobernabilidad, ¿no? Porque si bien mencionan una conflictividad social creciente, les preocupa, por supuesto, el despliegue del aparato represivo del Estado ante cada manifestación. Digo, se repiten. Eso suena muy Cuca, el aparato represivo del Estado. Bueno, es que en definitiva es eso, digo, lo que está sucediendo en la calle en cada una de las manifestaciones. Digo, ayer pasó en la puerta de la Secretaría de Trabajo, pasa lo propio con los jubilados. Digo, esto está pasando y la conflictividad social en aumento. Si querés, llevamos un Bueno, consenso. hoy hubo un fallo de la Corte Suprema en contra de Patricia Bullrich por la represión a jubilados, la va a investigar Martínez de Giorgi. ¿Y eso crees que está desacoplado de un interés real del establishment en que no se repitan en ese cuadro de situaciones o que enciende algún tipo de alerta? No, pero a mí me parece, digamos, interesante lo que están marcando de que el análisis de esta gente de Wall Street no pasa ni por la política ni por nada de riesgo Cuca, sino que miran y dicen, che, acá cae la recaudación y las reservas siguen 15.000 palos negativa, ¿cómo van a pagar? Son claramente las preocupaciones que tienen los acreedores reflejadas en estos informes. Son números. Y dicen, fragilidad de las reservas a pesar de las buenas intenciones y los guiños que está haciendo el Banco Central en este giro en la política de acumulación de reservas que viene comprando, no alcanzan, no es suficiente, están muy lejos. Las reservas están negativas en más de 15.000 millones, como para afrontar los efectos de un shock externo. ¿Qué es un shock externo? Una devaluación en tus países vecinos que de hecho está sucediendo. Brasil está devaluando
a un ritmo que duplica el ritmo de evaluación de la Argentina. Eso es un shock Y externo. Chile más todavía, 3,5 el otro día. Por otra parte, cepo, el cepo a las empresas que continúa, que uno puede decir, bueno, es polémico el planteo de los informes de estos bancos, de estos gigantes de Wall Street, porque en definitiva el cepo lo que está impidiendo es que con esta volatilidad, que sea el fenómeno flight to quality, donde los capitales salen de economías emergentes para refugiarse en bonos seguros del Tesoro norteamericano, en este contexto no están pudiendo salir precisamente por el cepo. Pero si Bueno, nos pero Cavallo remitimos- te lo dice al revés, te dice, no, si vos flotaras y no hubiera cepo, vendrían los fondos a la Argentina que hoy no vienen. Sos mucho más neoliberal que yo, pero en definitiva acá los bancos, y vamos a circunscribirnos a los que dicen los informes, como segundo punto, el nivel de exposición o la fragilidad de la economía, marcan el cepo. Y sabes, un punto que sí me llama la atención, y entiendo que está presente en el informe de Barclays, porque leímos 6 informes, y los 6 informes van en el mismo sentido, y hay que decir A mí que me gusta sí. que las groupies de Caputo te eligen de los informes algún párrafo que hace bien, que habla bien de la Argentina y te lo ponen. Miguel, miente Luciana Glesser. A ver, vamos a Cuca. decir, ¿cómo se redacta el informe? A ver, vamos a decir una cosa, el informe Vos del Bank of estás America... Estás operando a los bancos de Wall Street. El informe del Bank of America se titula Cierren posiciones del G, no me acuerdo ahora cuál de... 35. Gracias, Fidanza. Cierren posiciones del G35. Y el medio Esos Cuca, váyanse corriendo. Un poco duro. el medio Cuca Bloomberg pone que Leu se fue porque no consigue financiamiento. O sea, Ahora es cierto que cuando empiezan estos informes, empiezan como cuando comunica el Fondo Monetario Internacional, celebramos el rumbo, van en la dirección Siempre arrancan correcta. así, muy bien. Muy bien. Hasta a vamos. Massa le ponían muy bien, Mucha el masa, esfuerzo. a todo el esfuerzo, gracias. reconocemos el esfuerzo. El contenido del mensaje viene después de la Sí. palabra pero. AEA Ahí. y la UIA también. Empezaron muy bien todo el proceso y después Claro, dice, che, pero... Hay que leer el último párrafo. Sí, Ahí está la posta. Sí. Dicen todo muy lindo, pero, y después del pero Como el viene- cuaderno de comunicaciones. O esta es la lógica con la cual leemos los informes en LPO y por lo cual decidimos publicarlo tal cual lo dijeron estos 6 bancos. El otro tema de esta semana fue finalmente la resolución de la cartera de justicia que en el LPO anticipamos, que estaba entre Maíquez y Montenegro. Y ahí lo interesante para mí, como dato político, es que Milei intentó hacer un equilibrio. Él demoró la designación 72 horas. Maíquez ya estaba definido por Carina y los Menem. Y él buscó hacer un equilibrio y decía, no, bueno, pongamos Montenegro Viola, así es uno, el ministro de Santiago Caputo, que manejaba el área, y el viceministro de Carina, y no es tan cruento con Santiago, no lo empujamos tanto. Y no, se impuso la hermana 100%. 100%. A mí lo que me decían los chicos celestiales es que obviamente ya estaba medio resignado a que el ministro no iba a ser ningún caputista, pero decían, bueno, Milei para hacer equilibrio, que siempre le da más a la hermana, pero algo te tira, te va a dejar a Merio segundo. Bueno, hasta la noche previa ellos decían que Maíquez Sí. no iba a ser. Que no iba a ser porque... Y esto es un cambio importante porque Carina se impuso al 100% de la decisión y a mí me impactó mucho que Maíquez después de que lo nombran le agradece a Carina, Sí. como si ella fuera la presidenta, Sí. en un tuit. Y quedó claro que Milei no se mete en esos temas directamente. No, opera como vocero. Claro. De hecho, hablábamos hace un rato que no lo conoce a Maíquez. No lo conoce, Karina lo había visto, dicen un par de veces. Y lo curioso es que desde diciembre vienen diciendo en marzo explota la interna, en marzo, y cumplieron. La verdad, Cumplieron. el 3 de marzo explota la interna. Y esto recién arranca. Ahí se bifurca un poco la estrategia, digamos, en el próximo paso, pero la estrategia es clara, es ir sacándole a Caputo, a Santiago Caputo, todos los lugares de poder, pelarlos, ¿no? Quieren pelarlo. Entonces ya hay un debate que sectores, digamos, más racionales del gobierno dicen, che, pero es como muy agresivo eso. ¿Por qué mejor no renuncia ahora, manteniendo todo? Y entonces el debate es, bueno, van primero por Arca, van primero por YPF, ¿no? Claro. Ese es un poco el Y debate le hoy. queda eso y la CIDE, a grandes rasgos.
En realidad tiene un montón de cosas. Tiene eso, tiene la CIDE, tiene aduana, IGJ. la IGJ, tiene la energía nuclear, tiene las empresas públicas, es mucho. Pero digamos, de sector de poder real grande, Con capacidad para operar. es digamos. YPF, que Sí. tiene la pauta de Sí. todo el país, digamos, la pauta del Estado está ahí, fueron 120.000 millones, y tiene ARCA, que es, digamos, el organismo probablemente más potente de la Argentina. Lo divertido que se viene es que él ahora los va a correr como por derecha, Sí, diciendo, bueno, ahora que tenés al ministro de Justicia, acorralalo al chico y metelo preso, y yo te ayudo con la UIF, la UIF es otra que tiene, la IGJ, y el ARCA, que el ARCA, va- que nos contaron que están preparando una denuncia muy importante y muy aparentemente sólida contra todo el esquema de lavado de la AFA, con lo cual, si Maíquez va ahí como un puente de plata hacia la AFA, recordemos que Maíquez viene de Angelici tiene muy buena relación con Tobillino, el segundo de la AFA. Y es un hombre del fútbol, obviamente, viene de Boca y demás. él lo metió a Tobillino en la AFA. Ahí está, bueno, sí, siguen siendo amigos y lo ha ayudado ahora con todas las causas que tiene. Entonces, si Maíquez es un puente de plata, que es la parte que no te dicen, y Santiago Caputo empuja, digamos, una investigación de ARCA, un coso de... Y claro, lo van a poner contra Claro. la pared, porque el relato es hay que ir contra la mafia del Chiqui. Porque hasta Milei está de acuerdo con eso. Milei está totalmente de acuerdo, y Milei estaba particularmente enojado porque lo dejó como un boludo con el tema del rescate De Nahuel Gallo. de Nahuel Gallo 3-4 horas antes de que, ¿cómo se llama? De que De la hable en la asamblea. Y sabemos que ahora los argentinos que están varados en el exterior ya están pidiendo por Chiqui Tapia para que los traiga al país, los repatrie. los del De Golfo. Dubái, claro, los del Golfo ya piden al Chiqui Y Tapia. bueno, la diplomacia de la AFA se ha demostrado, de la FIFA, no sé, del fútbol, Claro. se ha demostrado mucho más efectiva que la diplomacia oficial Quirno. de los egresados del ISEN. ¿Cómo andás, Pablo? Acá estamos con Pablo Di Pierri, que viene con toda la data del secuestro de Gallo. ¿Cómo es eso? Claro, porque se lo nota muy incómodo al gendarme desde que regresó a la Argentina y quienes están siguiendo el tema de cerca observan que, por empezar, el gendarme todavía no volvió a su casa. O sea, está viviendo en el edificio Libertador. Da la ¿Debe ser por sensación. voluntad propia o no sabemos? No parece que sea por voluntad propia, según testimonios que se han ido filtrando y a los que hemos accedido. La familia está muy molesta con que no haya podido regresar a su casa. De hecho, la foto de la cena que mantuvo con su esposa dicen que se produjo en una oficina acondicionada para eso. Una fuente con la que Como en la conversaba cárcel. recién. Una fuente con la que conversaba recién me dijo, bueno, sí, limpiaron un escritorio y pusieron ahí la mesa y pidieron milanesa con papas fritas. Pero no es su casa, no fue a su casa, todavía no pudo pasar tiempo con su familia y el hermano del gendarme dicen que está hablando muy mal del gobierno. Claro, porque acá hay que explicar, digamos, se produce una competencia, un tironeo a raíz de este enojo que le causó a Milei, a la ministra de Seguridad y a Patricia Bullrich, que haya sido Chiqui Tapia como una especie de James Bond que lo fue a rescatar con un gaucho, además, todo muy bizarro. Y con el Secanucas, el famoso Secanucas es el hijo de Noray Nakis, que es el presidente de Deportivo Armenio, que estaba allá en Venezuela, el Secanucas con el presidente de Estudiante Casero. Y entonces ahora Patricia Bullrich dice, no, se quieren apropiar del gendarme. Bueno, está bien, pero lo sacaron ellos. Y además hay algo muy impresionante. Vos sabés que hace 5 años por lo menos que no se puede, desde el evento aquel del avión iraní venezolano que se retuvo acá, ¿te acordás? Sí. Del gobierno de Alberto. Desde ese momento el aeropuerto de Caracas está cerrado para los aviones argentinos. Entonces me contaban, por ejemplo, River cuando fue a jugar, tienen que aterrizar en Sí, Colombia. Y van en micro. Y van 5 horas Sí. en micro todo, desde el presidente Brito hasta el último jugador, 5 horas hasta que llegan a Sí. Caracas.
Y el Chiqui aterrizó en Caracas, digamos, es el primer avión argentino en 5 años que Porque aterriza. James Bond aterriza donde quiere. Lo que pasa es que lo que se ve en la incomodidad del propio gendarme tal vez es lo que choca contra el control del relato que pretende ejercer el gobierno sobre lo que sucedió y si fue o no fue a Venezuela con una misión, con un encargo del gobierno nacional. Recuerden ustedes que hay una nota de LPO de diciembre del 2024 en la cual dimos cuenta de un tuit de Victoria Villarruel que después la vicepresidenta borró, pero en el que se pudo leer que decía que ella no hubiera mandado al gendarme a Venezuela. Patricia Bullrich le sacó captura de pantalla a ese tuit y le contestó que era una cobarde por haberlo borrado y se hacía cargo de haber enviado al gendarme o lo que fuere. Entonces ahora hay una necesidad de controlar o reducir cualquier daño que pueda aparecer, porque cuando a Gallo lo capturan en Venezuela, le quitan el celular, entre otras cosas, y deben tener la información si es que fue a cumplir una misión en particular o no. Y eso puede hacer peligrar las relaciones más de lo que ya estaban. Y lo que me decía una fuente diplomática del gobierno anterior con la que pude conversar hoy es que Venezuela o Delcy Rodríguez se quería sacar de encima al gendarme Gallo y que el gobierno hubiera podido traerlo si hacía intervenir, no sé, a la Cruz Roja, a la Iglesia Católica, cualquier institución que no fuese, digamos, tamizada con política. Y no lo hizo. Entonces, el avión de la AFA estaba ahí de casualidad porque la comitiva de la AFA estaba para una jornada en Barquisimeto y se usó ese avión. Pero dicen que Venezuela se quería sacar de encima al gendarme. Y hay otros 7. Y además, lo que sucede es que Patricia Bullrich, un tiempo antes de que capturen a Gallo en Venezuela, dijo: voy a mandar a 8 gendarmes, se supone que era para cuidar la embajada argentina en Venezuela. Y agarran a uno solo. ¿Dónde están los otros 7? La sospecha es que tal vez había algún tipo de conspiración y por eso el gobierno está tratando de controlar lo que vaya a decir Gallo. Bueno, no sabemos, digamos, pero lo que está claro es que para el gobierno ha sido un golpe durísimo, una humillación, y ahora están como tratando de cambiar el relato de lo que ocurrió. No sé, es muy difícil, porque todos vimos la Está foto. la foto, el sí. tipo tomando mate sonriente en el avión. Y esta argumentación de Patricia que dice Chiqui Tapia se quiso apropiar del gendarme, o sea, no sé, o sea, lo sacó de ahí, Y lo dejó acá. lo trajo, o sea, Y hace 3 días que el tipo no para de salir en fotos con Patricia. Hace 3 días que Y está. con cara de miedo. Claro, en Ezeiza, después ayer y hoy. Otro de los temas que nosotros anticipamos y que está ahora escalando es la caída de la recaudación y cómo esto hace que se caiga la coparticipación y las provincias empiecen a estar muy complicadas en términos de fondos. Y esto se ve con claridad en el conflicto docente, que reapareció como un tema central en la Argentina y hay unas declaraciones muy impactantes de Yarlora, el gobernador de Córdoba, que las podemos escuchar. Nosotros, lo pueden buscar, estamos haciendo los cordobeses un gran esfuerzo. Estamos entre los mejores salarios de la Argentina. Ahora, ¿se llega a fin de mes? No llega nadie a fin de mes. Es muy difícil, muy difícil. Bueno, Yarlora dice, bueno, no es que los docentes no llegan a fin de mes. En la Argentina nadie llega a fin de mes. Entonces, ¿qué está pasando acá? Y todo el mundo le reprocha a Yarlora, a Puyaro, a Jalil, a Jaldo, a todos los gobernadores, digamos, dialoguistas, que tienen un discurso cada vez más crítico de la situación y no paran de votarle las leyes a Milei. Es como que hay una contradicción. Sí, los gobernadores con tema de ganancia que están en la reforma laboral también. Te votamos pero porque no hay un mango. Y tampoco hay un mango después. Sí, ahí hay distintas explicaciones. Mira, hay algunas provincias que tienen un problema histórico, no es de este gobierno, que no pueden pagar los sueldos sin ayuda del gobierno nacional, ¿no? Como Catamarca, como Chaco. Chaco es una situación particularmente delicada, Entre Ríos.
Entonces, claro, frente a eso, ¿viste? Un gobernador sabe, si no pago los sueldos me prenden fuego la casa de gobierno, digamos, no hay mucho debate intelectual ni ideológico. Ayer mencionás Chaco, tuve oportunidad de conversar con el senador Jorge Capitanich sobre este tema. Él llamó a alguno de los gobernadores peronistas después que prestaron sus votos para el presupuesto. Esto fue en diciembre del año pasado. Y lo que me contaba es que les dijo, ¿qué van a hacer ustedes en el 27? ¿Van a cerrar con Milei o van a ir a una opción peronista con nosotros? Decía él. Y lo que cuenta que respondieron es que van a jugar con el peronismo, pero que por ahora van a seguir haciendo este negocio de canje de votos por el dinero que puedan enviarle para hacer frente a sus compromisos en la provincia. Sí, totalmente. Y después tenés provincias más ricas que no están tan comprometidas con el pago de sueldos, como Córdoba o Santa Fe, donde el problema que tienen es que Milei sigue midiendo mucho. Cayó, pero sigue midiendo, no sé, 50, 60, 45. Entonces, lo que han detectado, por ejemplo, en Córdoba, me contaban los de Yarlora, es que si ellos atacan una medida de Milei, como puede ser la reforma laboral, y se la voltean en el Congreso, su electorado lo ve como que están boicoteando al gobierno y se lo facturan. Entonces están con esta situación imposible de que públicamente marcan todo lo que anda mal, pero le votan la ley. Sí. Bueno, Yarlora arrancó el gobierno de Milei diciendo que eran unos pituquitos de Recoleta y ahí cayó como 10 puntos. Entonces, desde ahí dijo, listo, ¿no? Terminó con las reuniones. ¿Te acordás que se juntaba con Cuyaro, Frigerio? Aflojaron. Bueno, fue un papelón, hicieron el famoso el grito sagrado, Sí, no sé el grito qué, federal. el grito federal, un Era video un con murmullo. un murmullo. Después terminaron en alianza electoral o, digamos, hicieron una traducción un poco política de eso que fue Provincias Unidas, no le fue muy bien. Pero el tema es la gente, ¿no? O sea, a mí que me explicaban, en donde la crisis pega directo, por ejemplo, en el pueblo de Las Varillas, en Córdoba, donde la empresa Paunis, una empresa recuperada por los trabajadores de tractores que se convirtió súper eficiente y le iba muy bien, está ahora al borde de la quiebra. En esa población, Milei cayó 15 puntos. Pero después, en lugares donde no hay un impacto tan directo, así, brutal, todavía no lo sueltan a Milei. Sí empieza a haber puteadas, ¿no? De la gente, como que, che, al final esto es una cagada, no llegamos a fin de mes, que está todo caro, ¿viste? Pero dice, no, bueno, pero del otro lado están los cucas, el kirchnerismo. Y es como que está ahí la tensión, ¿no? Yo ayer hablaba con un dirigente opositor que me decía, en el discurso, fíjate que Milei nunca menciona, en el discurso de la Asamblea, no habla del AMBA. Directamente no gobierna para el AMBA, gobierna para Vaca Muerta, para otros lugares, y eso en algún momento le va a pegar. Son 15 millones de habitantes que está dejando afuera. Sí, a mí me impresionó mucho que, digamos, todo lo que hablaba Milei sobre sus logros económicos tiene que ver con la baja de la inflación, que fue, digamos, un logro económico del 2024. Claro, El de los problemas de ahora la recesión. habló mucho, pero no ofreció ninguna solución. O sea, todo es esperar que el mercado resuelva, que lo que se pierde por un lado se gana por otro. Hoy publicaron un trabajo de Equilibra y hay destrucción, digamos, cuando vos decís cuántos puestos se crearon y cuántos se perdieron, da rojo todas las provincias de la Argentina, menos Neuquén, todas. Incluso provincias que uno diría les va bien, como San Juan con la minería, no. Hay más destrucción de empleo que creación. Y eso, digamos, es un proceso como que se va agravando. Nosotros todos los días vemos cierre de empresas, Fábricas. caída de actividad en sectores importantísimos como la automotriz. Pasada la primera mitad del gobierno ya habría que empezar a preguntarse por los logros concretos del gobierno y entonces ahí uno
observa o determina si Milei efectivamente es un presidente que cumplió con lo que prometió o sigue siendo un panelista que comenta la realidad. Bueno, depende qué parte de la promesa tomen. Por ejemplo, en la pobreza hicieron un recorte que él dijo que sacó a 3 millones, a 4 o 5, llega hasta 15 millones. Sí, ahí es Tenenbaum y Tenenbaum y 7 7K. K es espectacular. Terminó diciendo 15 millones de la pobreza. Entonces, es como que ya hasta la palabra de él, porque uno lo que el fuerte que tenía en la campaña es que es un economista, sabe de economía. Ya si te tira cualquier fruta, decís, bueno, Lo que pasa que a mí me parece que la encerrona que tiene es que se le instaló muy fuerte el tema de cierre de empresas, el tema de destrucción de industrias, y no logran ofrecer una respuesta a eso. Dicen el RIGI, pero el RIGI son todas inversiones a muy largo plazo, las mineras están en etapa exploratoria y que generan pocos puestos de trabajo. y no te resuelven, digamos. Fíjate que se perdieron entre 200 y 300 mil puestos de trabajo. Y él dijo que el RIGIT, cuando estén todos los proyectos activos presentados, va a generar 60.000. Claro, en 10 años. Y después, por otro lado, desde la oposición, sigue el desorden absoluto. Se empezaron a juntar para un gran acuerdo nacional en algunos. Por ejemplo, Cristina y Pichetto. Ayer publicamos que Olmo... Eso proponía Lanuse Sí. frente a Perón. Eh, Y no le fue muy bien. No. Siempre que hablan del gran acuerdo nacional, fracasa. Pero es algo, vos hablabas de Provincias Unidas, ya se sabe que esa vía en el medio no va, entonces tiene que estar Cristina en algún lado, medio escondida, pero está ahí, con Pichetto. Olmo quiere manejar el PJ porteño para acordar con Larreta, Lustó. Es Ven como una oportunidad. claro, todo contra Milei sería, y el PRO que, bueno, quedó ahí. Mira, el PRO está, a ver, ahora van a ir a una cumbre, qué sé yo. Sí. El PRO está con una idea, sobre todo de los intendentes del PRO, tienen 11 intendentes en la provincia de Buenos Aires, que es, no sé, esto del gran acuerdo nacional, etcétera, es un quilombo. No tenemos claro si vamos con Milei, si lo amenazamos con un candidato y después lo bajamos, no tenemos nada claro. Pero en la provincia de Buenos Aires se van a desdoblar las elecciones probablemente por presión de los intendentes peronistas. Y entonces dicen, armemos un candidato a gobernador del PRO y demos esa pelea. Y tratemos de sumar a los sueltos, a los Pasaglia, a Brito de Chivilcoy, hay varios sueltos. Entonces ese debate está, digamos, como un repliegue al territorio bonaerense. Es interesante que uno cuentan a Santilli como el PRO. Bueno, no cierran la puerta, pero aún si fuera, digamos, el PRO está haciendo todo el camino de la pantomima de plantar candidato para negociar con Milei, que no Y se ve. estén regalados. Y te lo dicen y se publica, digamos, que Macri va a ser candidato porque después se baja. Que Massa está atrás de lo de Macri, pero y que no, que en realidad no sé. Para dividir el voto. Y la amenaza a Milei es esa, ¿no? Pero por otro lado es interesante esto en este momento del repliegue, porque Ferraresi, que es uno de los hombres que estuvo más cerca de Kicillof, hoy está diciendo, bueno, no sé qué va a pasar, pero tenemos que defender las 70 intendencias bonaerenses del peronismo. Punto. Sí, y eso lo va a complicar a Kicillof, porque lo va a dejar sin los votos, como pasó el año pasado, que en septiembre arrasaron y después... Ellos dicen, bueno, mira, más o menos, como hay boleta única, ese efecto arrastre no lo tenés. Porque es verdad, se vota con 2 sistemas, aunque sea el mismo día. Y bueno, ahora va a estar Kicillof en la boleta, que consideran que es mejor candidato que Tayana. Sí, supuestamente. Entonces, o sea, ¿el debate cuál es? Si perdieron en octubre por Tayana y una lista mala o porque no fueron con los intendentes. Y aún si fueran con los intendentes, si no van en la misma boleta, que no van, bueno, es complejo el empuje del aparato. Sí va a empujar al gobernador, pero no al presidente. Pero si las elecciones son desdobladas, Kicillof no puede estar en la boleta esta vez. Porque Bueno, ya no sí. va a ser No, sí. candidato a gobernador. No, está en la boleta de presidente. Claro, pero en la otra urna. Ok. ¿Entendés? O sea, no, la boleta de gobernador es una cuenta aparte.
Ahí sí pesa el ALAC, aparato. Si va a ALAC, se ve beneficiado por los intendentes. Claro, bueno, los candidatos son ALAC, Catopodis, Otermin, ¿qué otro hay? Sí, ALAC se sacó foto con Gray, va acumulando con Julián Álvarez, ¿viste? Son gente que está alejada de Kicillof. Sí, falta un candidato de volumen en la provincia de Buenos Sí. Aires. Y por eso muchos peronistas dicen, bueno, vamos a ver lo del Colo, con el Colo se puede hablar, el Colo, ¿viste? O sea, Santilli viene del peronismo, es plástico, digamos, es un tema, no, sí, Santilli, si no le planta al peronismo un candidato fuerte enfrente, van a tener un problema, porque además tiene conocimiento. El problema de los candidatos del peronismo es el bajo conocimiento. Sí, el rival de Santilli es la Libertad Avanza, que no le metan a pareja o alguna cosa así. Bueno, pero fíjate lo que me decía hoy uno de ellos. Me decía, o sea, Santilli está prendiendo una vela a que desdoble Kicillof. Porque si desdobla, como él es el que más mide comparativamente respecto a pareja o qué otro tienen los libertarios. No hay nada más. Bueno, porque lo de Franco es un verso, está totalmente descartado. Él solo lo dice. Sí, lo filtra él y me dijeron, no, todo verso, Milei está recaliente con Franco. De hecho, no le dio una embajada, nada. Pero sigue en IPF. Sí, un sueldo, supongo que para que no hable.